Un momento, señores. Fue mi cumple y como no soy el CEO de Lootbar y no soy el CEO de Hoyoverse, hay aquí un pack de 100 que está limitado una vez por cuenta y lo acaban de reactivar solo a 70, como estáis viendo aquí arriba. Llega en 2 minutos a tu cuenta y si alguien me quiere felicitar por mi cumpleaños y no sabe cómo hacerlo, simplemente ahí tenéis la forma con el link aquí abajo en la descripción. Es una locura y Lootbar se ha vuelto loco. No os quito más tiempo, señores. Disfrutar del vídeo. Hoyoverse testea cosas en el resto de sus juegos y luego baraja y nivela para traernos migajas a Genshin Impact, como el reroll de artefactos, que era el dado del Honkai Star Rail, que en Genshin es la pluma, como la escarcha estafosa que existía previamente, pero ya sabemos de antemano que una cosa confirmada son los buffs a personajes antiguos y el botón de skip. Y en Notcry hay planes de que haya un modo de juego permanente de niveles creados por los jugadores, un botón de skip y trabajos sobre los personajes y reacciones antiguas, tal como lo estáis oyendo. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es gratis, recomienda y posiciona el vídeo. Todo el equipo del canal os está muy agradecidos y recordar que no solo hay un sorteo de bendición al día gratis solo por hacer ello, sino que además estamos en el sorteo de 10 Skirks ampliables a 20. Bienvenidos e invitados a los directos y seguirme en el resto de plataformas porque se repartirán varias por el resto de plataformas. Discord, Twitter, Instagram, plataforma de los directos y todos los links que están aquí abajo. Bienvenidos, invitados a los directos, por supuesto. Que aprovechen si estáis comiendo y gracias por estar un día más ahí detrás de la pantalla, sois increíbles. Y vamos a hablar de una cosa muy importante que podría cambiar Genshin. Y yo no sé si es que ya Genshin se siente que ya ha perdido la confianza de los jugadores y por fin está espabilando, o solo es el humito de siempre. Pues bien, como explicaba al principio del vídeo, hay mecánicas que ya conocemos que están en otros juegos de Genshin, o sea, de Hoyoverse, perdón, y que de alguna u otra forma han venido tarde o temprano a Genshin y que ese proceso se va a repetir continuamente. Dejadme en los comentarios, aparte de lo que sabemos que todo el mundo quiere, qué otras mecánicas hay en los juegos de Hoyoverse que os gustaría ver en Genshin Impact y que por lo que sea aún no se ha implementado. Y bien, vamos a hablar de lo que se está especulando para Notcry y que Hoyoverse de forma interna está trabajando. Lo primero es un modo de juego creado por los jugadores. Este tweet que está aquí de About Notcry ha tenido una repercusión tremenda y creo que muchos sabéis y conocéis el hilo de la historia, que muchos creadores de contenido han ido reposteando la noticia sobre que Genshin estaba tratando de diseñar un modo de juego hecho por los jugadores, como por ejemplo Fortnite tiene implementado un modo donde los jugadores pueden editar sus propios niveles y además no va a pasar esto con Hoyoverse, tranquilos, pero Epic Games, la empresa de Fortnite, paga a los creadores que tienen los mapas más jugados de la comunidad porque al final son personas que están creando entretenimiento gratis para la gente y al final esa gente también lo puede jugar gratis, pero la retención y el tiempo jugándose dentro del juego es recompensado con dinero para las personas que tienen los mapas más jugados de Fortnite. Es un modo donde vamos a tener un modo de juego continuo y horas de jugabilidad, o eso se comenta, creado por los propios jugadores. ¡Spoiler! Y os voy a comentar cosas que conocemos ya de forma base con este modo. Número 1, tener en cuenta que es muy posible que o no den recompensas o den muy pocas y se asemeje más a las cartas y a la tetera, es decir, al housing, que algún endgame que estéis esperando, así que no pongáis las expectativas por el cielo, número 1. Y número 2, recordar que muchos de los modos de juego que ha habido, que además nos han puesto un pequeño modo creativo, principalmente estas ediciones de dominios donde hay que recoger monedas y demás, que muchos lo recordaréis, básicamente ponen a chambear a los jugadores para que creen modos, para que en el evento del siguiente año pongan los modos que los jugadores han puesto o han creado. Y os estoy poniendo por aquí básicamente esta clase de eventos que son la mayoría de estos de dominios editables recogiendo moneditas. Así que esto es lo primero y se dice que estará todo ello, expectativas bajas y ojalá nos sorprendan con una cosa que realmente merezca la pena. ¡Phil! Yo he venido por lo de los buffs de personajes antiguos. Pues bien, y por lo del botón de skip, pues os cuento. Hay planes, sí señores, por fin tarde, más tarde mejor que nunca, pero tarde dentro de lo que cabe. Hay planes de todo esto en Hoyoverse. ¿Qué ocurre? Que creo que todos os podéis imaginar que lo que ocurre siempre en Genshin es que nos traen las cosas pero con una pequeña trampa. Me explico.
Los buffs a personajes antiguos en Genshin Impact ya han ocurrido y creo que nadie los ha entendido de esta forma, porque lo que mucha gente quiere es que digan, pues ahora Song Li pega un 1000% más y su escudo ahora mete a los enemigos una nueva reacción de geo con piro y en vez de cristalizado haces lava. Eso es lo que la gente busca, pero sí han metido buffs a los personajes antiguos tanto con otros nuevos personajes, y esto mucha gente puede opinar mal de ello porque dices, ah bueno, pero me obligan a pagar, como por ejemplo con Scoffy reviviendo todos los personajes crío antiguos, inclusive Ayaka y Shenhe, que son de Inazuma, de la 2. Ayaka salió en la 2.0 y Shenhe la 2.3 o .4 si no recuerdo mal. Y otras mecánicas parecidas también objetivas, como en Inazuma, que vino un buff a las reacciones electro y mejoraron, como en Natlan, que ha habido un buff a ciertas reacciones, principalmente de sobrecarga, electrocargado y superconductor con rompehielo, que esas no se jugaron en ningún momento, y sirvió para que mucha gente diga, uy, Capitano jugable, físico, no sé qué, no sé cuántos. Al final Capitano está sentado esperando a que lo revivan y sea jugable algún día. Cuando Genshin esté a punto de sacar a Capitano jugable y reviven el juego. Pero esta es la premisa, ya han existido buffs a personajes antiguos como nuevos elementos o mecánicas. La realidad es que también se están trabajando alguna clase de buffs balanceados a personajes antiguos, al igual que en el Star Rail, que actualmente sí están trayendo cambios en pasivas a muchos personajes. Dejar en los comentarios los más expertos de Star Rail, porque en los streams me comentaron que hicieron a Silverwolf un cambio en algunas pasivas, a ¿cómo se llama este señor? A uno que va a Dots, que es un carry de 4 estrellas, si no recuerdo mal, que es creo que a Nemo o algo así, el elemento que es similar a la Nemo en el Honkai Star Rail. Y básicamente se está testeando poder hacer esto con personajes antiguos, pero, y aquí viene el gran pero y la información que se conoce hasta ahora, la forma que se va a trabajar en Notcry para que haya personajes y reacciones antiguas que funcionen de nuevo y cambie el meta es traer personajes que cada personaje nuevo haga un rework a las reacciones, a mecánicas o a elementos antiguos. Se va a empezar por el personaje Electro de Electrocargados de la 5.8, que ya tenéis información sobre ella en otro vídeo, y si queréis dejadme en los comentarios y apoyar mucho este vídeo con un like, haré un vídeo hablando del nuevo personaje de la 5.8, que supuestamente es una soporte waifu de Electrocargados muy poderosa que cambia la reacción de Electrocargado por unas nubes que hacen mucho más daño y escalan probabilidad y daño crítico, una locura. Y se dice que habrá un soporte Pyro en Notcry, que también será algo relacionado con cambiar y soportear ciertas reacciones de Pyro para que haya nuevos equipos y personajes que giren en torno a este personaje y a la reacción que buffe. Sí, señores, Hoyoverse lo ha hecho otra vez y os lo adelanto, sí habrá buffs a personajes antiguos, pero relacionados con nuevos personajes que lo que haga sea modificar escalados y reacciones. Y por último, el botón de skip. Tranquilos y expectativas bajas. Sí hay noticias y se está trabajando internamente cómo equilibrar un botón de skip, esta vez en Hoyoverse, pero al igual que hay juegos que tienen un botón de skip definitivo, el cual le das y te pone 2 frases y dice resumen de este texto de 2 horas. Pues la señora habló con una abuelita y le explicó que no sé qué, no sé cuántos, bla, 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 y haz tal cosa. Seguramente lo que ocurra en Genshin Impact, y os lo adelanto ya porque no hay que ser mago, y si tenemos en cuenta esto y luego es un poquito mejor, es posible que al menos estéis más contentos con el juego y no todo el rato la gente siendo full pesada en redes sociales, que se estaban quejando por las skins de armas, y resulta que las skins de armas que las vimos en directo son iguales que las skins de 4 estrellas que todo el mundo puede conseguir, porque no hay límite de tiempo en la dificultad 6 para conseguir las skins de armas de 4 estrellas, las de 5 estrellas sí, 3 minutos, y la verdad es que son iguales. La diferencia es que las de 4 estrellas no tienen brillo y las de 5 estrellas tienen como un brillo, una lucecita que se nota la diferencia del brillo, pero ya está. Esa es la diferencia. Y había gente ya en redes, pues ya sabéis cómo se ponen. Por favor, espero que mi comunidad tenga más neuronas que la gente que hace esto. De verdad, lo pido con mucho cariño y que disfrutéis del juego de forma sana. Y si no, salid a tocar pasto. Pues bien, el botón de skip, que seguramente cuando se anuncie de forma oficial, y a lo mejor no es al principio de Notcry, tranquilos, va a causar revuelo,
es que seguramente en ningún caso sea un botón real de skip. Es que muy posiblemente en lo que nos implementen realmente en Genshin Impact sea alguna forma tanto de adelantar la velocidad un poco de las misiones, dado que en Fontaine hay más de 10 horas de misiones principales y la de la Cruz de los Narcisos, que es secundaria pero cuenta casi como principal, y seguramente sea una especie de adelanto rápido, velocidad del texto muy suave. Y además sí que habrá algún mínimo botón de skip, pero solo en misiones secundarias. Es muy posible que no toquen ni las misiones legendarias, porque se basan en venderte personajes, el producto principal del juego, en misiones de Arconte, que al final son las misiones de la historia principal, aunque ya últimamente les apetece un poco poner dentro de misión de Arconte, entre comillas, casi cualquier cosa que no tenga nada que ver. Pero, y aquí voy a romper una lanza a favor de Hoyoverse, el Phil se ha vuelto, Hoyola, med miñi miñi. No, pero están trabajando en que las misiones sean un poco más equilibradas entre cinemáticas, texto y que no se sientan largas. El ejemplo de ello es, concretamente, la misión de la 5.6 de Albedo, Durin y el nuevo boss, que son fichas de ajedrez. Se siente mucho más amena, hay texto, pero es bastante lore, bastante potente, la misión es más corta de lo normal y hay mucha cinemática para que lo disfrutemos y nos entretengamos. Y se dice que Hoyo está trabajando en que las misiones sean ahora un poquito más de este estilo y se sientan menos pesadas a nivel texto. Pero ese botón de skip, si algún día llega durante toda la versión de Notcry, va a ser una cosa suave. Va a ser a las misiones super secundarias, no a las de Arconte, no a las legendarias para venderte personajes, posiblemente a las misiones secundarias semi-principales como la Rosa de los Narcisos de Fontaine o alguna secundaria de estas que parecen semi-principales de Natlan, no le van a dejar poner el botón de skip muy posiblemente. No os hagáis ilusiones, pero habrá algo que posiblemente intente recuperar jugadores o que sea noticia para que todos hagamos el típico vídeo de viene el botón de skip de manera oficial a Genshin y luego nos lo den a trozos como la escarcha, básicamente, que a día de hoy nadie le gusta la escarcha y la gente le suele dar igual porque los artefactos que saca suelen ser malos de forma general. Poquito más, esto es un poco lo que hay hasta ahora y no pinta mal, pero al final, como siempre, está enfocado al beneficio de la empresa. Buffs antiguos con personajes nuevos, semi botón parcial de skip que seguramente más sea una noticia y poco más, y luego el botón sintamos que no ha reducido más de un 15-20% del texto. Y dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por llegar hasta el final. Cuidaos mucho, tener muy buen día, noche, miñi miñis y chaito.